Ya, Presento. estamos grabando. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Benjamín Suárez. Y quiero hacer con ustedes un pequeño homenaje que lo generó y lo creó una cantautora que fue compañera de ustedes hace años, es la doctora Macarena Ibarra, que es médico internista y está trabajando en el J con los pacientes COVID. Y creo que es un homenaje oportuno después de tantos meses de partidas, de penas, de desgarro en las familias y estar lejos de ustedes. Creo que es un homenaje oportuno, muy breve y muy bello, emotivo, que quiero compartir con ustedes antes de comenzar esta primera clase. Voy a dejar de compartir la primera diapositiva y voy a pasar a mostrarles este hermoso video de Macarena Ibarra. Está todo grabándose, ¿ah? Décimas para la resistencia en pandemia, Macarena Ibarra. Sea el poema estandarte que avanza en la noche oscura. Si se silencia usted, se silencia el video, profe. Sí, se silenció el video. Ahí volvió. Ahí comienzo. Disculpen. Pongo amor en lo que hago. Pongo amor en lo que hago y entro de nuevo el ruedo. Pero solo yo no puedo con este amargo trago. En estos días saciago, sonreír es rebeldía. Recobremos la energía, codo a codo, siempre unidos, para darnos por vencidos, aún no ha llegado el día. Nuestros cuerpos resintieron la pandemia incesante y menguó nuestro aguante al ver tantos que partieron. En paz y dignos se fueron. El tiempo traerá consuelo. Hoy me levanto del suelo y vuelvo a poner el hombro. Camino entre los escombros y lanzo un beso al cielo. Qué orgullo, compañero. Qué orgullo, compañero, es servir aquí a su lado. Aunque estemos tan cansados como un 1 de enero. Este bicho traicionero nos ha hecho mucho mal. Pero en este hospital no perdemos la esperanza. Que inclinando la balanza verá un día su final. Bonito.
Bien, buenos días. Siempre me conmueve esto. Fue alumna, como ustedes comienzan ahora su carrera. En unos años más, probablemente, espero que no sea tan duro, van a estar ustedes en la primera línea, como está en estos momentos Macarena, en ese hospital, el J, que está al lado de la facultad y conectada a la facultad hace tantos años. Voy a compartir entonces la modo de presentación de mi clase de hoy día. Clase de hoy tiene que ver con estructura electrónica de los átomos y después de tabla periódica están en cápsulas que se están grabando, que son relativamente más breves, que ustedes pueden revisar. Ahí está mi correo electrónico, mis direcciones de trabajo. Y me va a permitir presentarme, qué es lo que yo hago. Nosotros tenemos un laboratorio de toxinas marinas en Santiago, en la facultad, y también en la ciudad de Castro, en Chiloé. Un lugar bastante bonito que fue inaugurado hace unos años por el rector Ennio Vivaldi, desde el cual hacemos análisis oficiales de toxinas marinas para toda la industria y para los pescadores artesanales, y también colaboramos con la Seremi de Salud. Somos un laboratorio de salud, por lo tanto, nuestra gente en Santiago y en Castro han seguido trabajando durante la contingencia con los permisos que se les da a los miembros de laboratorios que cumplen labores esenciales. Este es un tema de salud pública que abordamos con tecnología de punta desde el laboratorio de Castro y de Santiago, con un equipo bastante joven, muchos de ellos son veterinarios de la Universidad de Chile, que nos acompañan hace ya un tiempo. Y eso es realmente un privilegio, trabajar con ellos acá y trabajar con mi equipo en Santiago. Ahora, aquí faltó una, pero no importa. Estamos, por lo tanto, en un tema de salud pública, unas pandemias particulares que producen enfermedades alimenticias, de origen alimenticio. Por lo tanto, la manera de prevenir la enfermedad es dejar de comer los productos que puedan estar intoxicados por las mareas rojas. Es relativamente más sencillo, pero se han producido varios desastres sociales en la zona, producto de que cuando existe esa toxicidad detectada, las áreas se cierran, se interrumpe la extracción, la cosecha, el comercio, y por lo tanto la forma de vida y las economías locales se ven afectadas. Mi clase tiene que ver con el desarrollo de las ideas sobre la estructura de la materia. No vamos a hacer examen ni preguntas sobre la historia de estos conceptos, pero es muy importante colocar a este curso y a ustedes en el contexto de cómo se desarrollan los conceptos y antecedentes de la actual teoría atómica. Iremos pausadamente. La referencia principal no es la única, es en los libros de Raymond Chang, que están en español y están disponibles electrónicamente. En este caso, los capítulos 1, 2 y 7, de los cuales hemos extraído algunas figuras y obviamente hemos seguido una secuencia lógica en la presentación. Vamos a revisar en primer lugar en esta cápsula los conceptos y antecedentes de la teoría atómica que nos precede por muchos siglos. Hace bastante tiempo, hace mucho tiempo, más de 2000 años, filósofos griegos ya pensaron en algún momento sobre la estructura de la materia y ya llegaron a la conclusión, con su imaginación impresionante de aquellos años, que debería estar formada por pequeñas partículas no divisibles que ellos ya bautizaron como átomos, que viene del griego, sin división. Ahora, lo que nosotros estamos exponiendo son temas de un lenguaje nuevo. Parte de ese lenguaje ustedes lo conocieron durante la enseñanza media, pero nosotros vamos a tomar esos conceptos y le vamos a dar un contexto que es orientado hacia la práctica profesional, hacia los conceptos esenciales que ustedes deben manejar y están en el sustento de comprender cómo las reacciones químicas o los sistemas biológicos son capaces de determinar procesos esenciales, tales como la transmisión de la información genética, la síntesis de proteínas, nuestra respiración, nuestro metabolismo. Adicionalmente a las reacciones químicas donde tú formas y rompes enlaces, que son muy numerosas en nuestras cadenas metabólicas, existen otras interacciones más débiles que son cruciales
para el reconocimiento molecular. Y estas interacciones débiles son específicas y posibilitan la interacción de iones con proteínas, macromoléculas, o moléculas como los neurotransmisores y sus receptores. Y en el caso actual, muy dramático, por ejemplo, el reconocimiento entre la proteína Spike del virus SARS-CoV-2 y su receptor, que es parte de una enzima y está presente en las membranas y se asoma a la cara externa de la célula epitelial pulmonar, y ese es el mecanismo de contacto a través del virus. Ingresa a la célula con todo un proceso celular complejo, se divide, se reproduce, destruye a la célula y aparecen copias innumerables de ese virus posteriormente que siguen infectando las células que están aledañas al primer blanco molecular. Por lo tanto, reconocimiento molecular y reacciones químicas están en el centro, en la base de nuestro funcionamiento vital y también en el origen de las patologías. Ustedes probablemente ya conocen varios conceptos. Por ejemplo, que en el átomo hay partículas positivas en su núcleo, que son los protones, y un número de electrones que debe ser igual en un átomo estable y neutro, y que tienen carga igual y opuesta. Por lo tanto, los átomos estables en estado basal son eléctricamente neutros. Eso lo traen ustedes de la enseñanza media. Pero lo que queremos avanzar es cómo explicarnos que cada elemento de la tabla periódica, que será el tema de nuestra próxima clase, cada uno de ellos tiene una personalidad, tiene propiedades diferentes, a pesar de que los elementos constitutivos son comunes. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar la relación entre esa estructura de los átomos, sus protones y electrones especialmente, y las propiedades? Es una de las preguntas fundamentales que ha tenido la química y la física durante muchos decenios, muchos siglos. También recordarán algunas convenciones. Alrededor de un símbolo van a encontrar ustedes convencionalmente a veces números, donde A es el número másico, está a la derecha, a la izquierda arriba, que es el número másico, el número de protones más neutrones. Z es el número atómico, el número de protones, que es el factor que ordena la tabla periódica, de menor a mayor número atómico. A veces se muestra la carga, si es diferente de 0. Y podrán ustedes recordar que cuando nos encontramos con un elemento, este no aparece en forma única y pura, sino que hay primos hermanos, donde varía el número de neutrones dentro del núcleo, y eso da origen a los isótopos. Isótopos significan el mismo lugar de la tabla periódica, pero tienen un número másico diferente. Se llaman isótopos, y los hay muy estables, y hay algunos que son inestables y decaen, se rompen, produciendo reacciones nucleares. Por ello, por esta razón básica, lo que tenemos que revisar son tanto la estructura electrónica de los átomos en primer lugar, y algo muy importante que fue detectado ya por químicos en el siglo XIX, entre ellos Mendeleev, de que estos átomos, a medida que uno avanzaba en el número atómico, los recorría, se encontraba con sorpresa, aunque después de cada cierto número del número atómico, aparecían propiedades que eran similares a los primos anteriores, hace 8 o 18 números atómicos. Esas periodicidades justamente se pueden explicar desde esta estructura electrónica. Y las periodicidades son parte de las propiedades que están determinadas en última instancia por la estructura electrónica. También esta estructura electrónica determina cuáles átomos se combinan con otros para formar compuestos químicos. No es casualidad que algunos elementos tengan más tendencia a adquirir un electrón más y transformarse en un ion negativo, y otros átomos, otros elementos, prefieren ceder uno y quedarse con una carga positiva, dado que hay un desbalance. Al perder un electrón, predominan las cargas positivas del núcleo y te quedas con un ion con carga positiva. No solo eso,
También la estructura tridimensional de los compuestos, que se originan durante las reacciones químicas cuando se combinan dos o más átomos. Cómo esa estructura tridimensional puede explicar las propiedades de los compuestos, especialmente cuando se trata de interacciones intermoleculares de baja energía. Hay compuestos, por ejemplo, tan conocidos como la glucosa, que vienen en dos formas. Una es la imagen especular de la otra. Una se absorbe bien, da sabor dulce, la otra no se absorbe bien y no tiene el mismo sabor. Y eso se basa en que su estructura tiene los mismos átomos, pero están dispuestos espacialmente de manera distinta. Son estereoisómeros. Y todo esto, la base de la comprensión que determinó esto es la estructura electrónica que pasamos a revisar. Entre las reacciones químicas relevantes, para las cuales hay que recordar alguna parte de lo que estamos exponiendo en estos momentos más adelante cuando pasen a fisiología y fisiopatología, es un ejemplo de cómo se transporta el anhídrido carbónico de los tejidos al espacio alveolar de los pulmones para ser expulsado al medio ambiente. El anhídrido carbónico es captado, está disuelto en el plasma, pero también es captado por los glóbulos rojos. Ahí hay una proteína muy importante, la hemoglobina, que a medida que avanza de los territorios sanguíneos de los tejidos y se acerca al ámbito del espacio pulmonar, el CO2 es liberado y en todo esto están interviniendo factores de equilibrio químico. Hay más CO2 adentro que en el alvéolo, por lo tanto hay una dirección que permite que el CO2 finalmente abandone los tejidos, abandone el territorio sanguíneo y sea difundido hacia el espacio alveolar, donde lo eliminamos en la respiración. Y la ecuación que ustedes van a ver muchas veces en este curso y después en fisiología es esta reacción de abajo, es la formación del bicarbonato y de un protón en este proceso. También se explica con estas interacciones ya débiles la solvatación de un ion, un sodio, por ejemplo, una sal de cloruro de sodio que se disuelve en el agua. El ion sodio puede ser coordinado, solvatado por capas de hidratación de moléculas de agua que están representadas aquí por interacciones débiles. Y finalmente, ¿qué interacción débil es más relevante en nuestra vida? La que justamente mantiene la estructura helicoidal del ADN, cuyos nucleótidos establecen fuertes atracciones mediante puentes de hidrógeno, que es una forma muy especial y interesante de enlace débil, de interacción débil. Este enlace de hidrógeno se forma entre átomos que tienen distintas propiedades electrónicas. Y estas combinaciones son específicas. Cualquier error en esto produce un problema en la transmisión de la información genética. Con esa introducción quiero abordar entonces esta transición de ideas que probablemente algunos recuerdan del colegio, pero que nosotros las vamos orientando ya a que efectivamente entendamos cómo la estructura electrónica se expresa, se refleja en las propiedades de los elementos y en las posibilidades que ellos formen nuevos compuestos o que produzcan interacciones débiles, como es en los casos que hemos mencionado. La primera idea proviene de un personaje notable. La primera idea sobre esto proviene de un personaje notable, que es John Dalton, que a partir de observaciones experimentales de su rudimentario laboratorio en el año 1700 al 1800, construye una teoría atómica. Propone 3 leyes esenciales que publica en 1805. Chile todavía era una colonia de España. La ley de la conservación de masa, que en las reacciones químicas la masa no cambia. La ley de la composición definida, que explicaremos en la siguiente diapositiva cada uno de ellos, y la ley de las proporciones múltiples. Lo más esencial de esta teoría es la conservación de la materia. Para que ustedes vean que la historia siempre cruza las vidas de científicos tal como cruza la vida de cualquier otro ser humano. Dalton era un cuáquero, autodidacta, que por su condición disidente de no ser anglicano, no tuvo acceso a las universidades inglesas. Las universidades inglesas de la época no aceptaban a disidentes. La teoría de Dalton se ha sostenido hasta el día de hoy.
pero después de unos 100 años comienzan nuevas observaciones que son parte de la revolución de la física moderna que ocurre a comienzos del siglo XX. Él planteaba que la materia está constituida por átomos que son partes indivisibles de cada elemento, y también que esos átomos no se pueden convertir a otros. Siempre se recombinan para formar distintas sustancias, pero no cambian. Cada elemento tiene idénticas propiedades y masas, son diferentes a todos otros, y los compuestos que se conocían eran el resultado de la combinación en proporciones específicas, enteras, de números enteros de átomos de diferentes elementos. Esta teoría de Dalton, hay elementos que persisten, los puntos 3 y 4 siguen válidos hasta el día de hoy. Pero la revolución de la física en el comienzo del siglo XIX, con los trabajos, por ejemplo, de Marie Sklodowska-Curie, Becquerel y otros, descubren que hay átomos que son inestables y que se transforman en otros. Esa transmutación que soñaban los alquimistas de un elemento generar oro, por ejemplo, o pócimas para dar longevidad a las personas, esa transmutación de los elementos realmente ocurre y es con el descubrimiento de la radioactividad que se observa que hay átomos cuyos isótopos, si son inestables, pueden transformarse en otros. Uranio en polonio, ya lo veremos más adelante. Es decir, hay teorías muy antiguas que sustentan lo que sabemos hoy día y que a medida que avanzan, como toda teoría científica, pueden estar sujetas a revisión y ser superadas, reemplazadas. Y en este caso, no totalmente. Las ideas de Dalton están al fondo de la posibilidad de que nosotros hagamos cálculos, hagamos química cuantitativa en relación a las reacciones químicas. Otro elemento importante en el conocimiento científico fue el descubrimiento o el redescubrimiento de la electricidad, pero esta vez asociada a fenómenos biológicos. Por ejemplo, Alessandro Volta y otros pudieron hacer experimentos gracias a su desarrollo de las primeras baterías o las primeras pilas voltaicas, donde observaron de manera muy sorprendente que un músculo de rana disecado podía contraerse si era excitado eléctricamente. Y esas fueron las primeras ideas que sustentaron una visión biofísica de algunos procesos biológicos como la contracción muscular. Por ejemplo, la contracción rítmica del corazón se basa en una serie de elementos eléctricos de excitabilidad nerviosa muy finamente controlados, una secuencia de ellos que permite la contracción del músculo cardíaco y la contracción de nuestros músculos esqueléticos. Entonces, lo que queremos es comprender cómo, a partir de esas nociones teóricas milenarias, se llega a la concepción moderna. Como les digo, ustedes pueden leer esto en los capítulos 1, 2 y 7 de algunos de las ediciones que están en español de los libros de Chang o de Chang y Goldsberg. Teníamos claro hacia fines del siglo XIX, aquí hay un error, perdón, estoy hablando aquí del siglo XIX, no XIV. La naturaleza eléctrica de la materia estaba bien establecida, pero no se sabía cuál era el origen de las cargas ni su naturaleza. Y solamente este investigador inglés, muy notable, de extensa vida, falleció en 1940, aprovechó un desarrollo técnico de otro investigador, del tubo de rayos catódicos, que abrieron la posibilidad de aclarar este aspecto. Él recibió el Premio Nobel de Física y aprovechó un desarrollo de este tubo de rayos catódicos inicial para organizar, armar lo que se llama hoy un espectrómetro de masas, ya lo describiremos. Esta es una foto real de su laboratorio, donde tiene este aparato. Es un precursor de las primeras pantallas de televisor o de los terminales de computadora antiguos. Esto hoy día todo está transformado en una placa plana de mínimo grosor, donde están todos los elementos fotosensibles y que reaccionan a la corriente eléctrica para generar imágenes, por ejemplo. Antes, si alguien recuerda, tiene por ahí un televisor antiguo de esos gordos, es porque hay un tubo de este tipo, donde tú, entre dos electrodos, uno negativo y otro positivo, un cátodo y un ánodo, puedes acelerar
después de calentamiento, puedes acelerar en esa diferencia de potencial eléctrico los electrones que salen de los metales, eso no se sabía en la época de Thomson, y esos pueden ser disparados a una velocidad considerable contra una pantalla sensible que se ilumina cuando estas partículas cargadas chocan con esa superficie que está cubierta de un mineral del fósforo. A eso se les llamó rayos catódicos. Thomson pensaba en partículas cargadas, no tenían nombre en ese momento. Pero en este aditamento que permite acelerar y lanzar partículas contra esta pantalla es donde él hace experimentos esenciales que llevan a varias conclusiones. La más importante, no solo que emergían de un cátodo y se desplazaban al otro y seguían de largo a través de un pequeño agujero hasta la pantalla, él descubre que estos rayos eran desviados por campos eléctricos en una dirección que indicaban que estaban cargados negativamente. Se sabía la polaridad de la intervención eléctrica que nosotros colocábamos alrededor de esta zona del tubo de rayos catódicos, y se veía que eran las cargas, el polo negativo el que los desviaba, hacia el cual se desviaba. También eran deflectados por campos magnéticos, uno colocaba un imán alrededor de esto. No dependían del metal que se usara en el cátodo del cual se emiten las partículas. Posteriormente se pudo estimar la masa, y se dio cuenta que era muy pequeño, 1/1000 de la masa del hidrógeno. Y eso se puede hacer por unas ecuaciones de la física, dependiendo del ángulo, y estimando la velocidad, se puede sacar cuál es la masa de la partícula que está desplazándose y chocando contra la pantalla del tubo de rayos catódicos. Él lo llamó partículas, rayos o corpúsculos, y posteriormente, que hay un error, Stoney, esos años después de estos experimentos, es decir, el 1891, si está bien, los bautizaría como electrones. Ahí aparece por primera vez. El espectrómetro de masa era una derivada de su tubo de rayos catódicos. Aquí tienes tú el área en la cual se generan el lanzamiento, en este caso no de los electrones, sino de átomos y de átomos completos que cruzan, tienen alrededor de esta parte un deflector magnético en su primera versión, y lo que ocurre con este instrumento esencial en el conocimiento de la química es que dependiendo de la masa de los átomos que están lanzados, en este caso son iones, normalmente con una carga positiva, dependiendo de la masa, tal como se desviaban en el tubo de rayos catódicos, estos iones ahora, estos de átomos, de elementos de la tabla periódica, pueden llegar al detector en distintas posiciones. Y es posible derivar de esas posiciones en el detector con mucha precisión hoy en día la masa de cada uno de esos elementos. Y en el caso del silicio fue la manera, ya esos son resultados posteriores, de determinar la existencia de isótopos. Aquí ven ustedes que el número atómico varía 28, 29, 30, se debe a que varía el número de neutrones, y este es el silicio natural, y la composición, el porcentaje de cada una de estas formas del elemento silicio es bastante constante, y esto permite identificar un espectrómetro de masa por la masa y por la existencia de los isótopos que estás tratando con el átomo silicio. Es decir, es un método interesantísimo que permitió adentrarse en los secretos de la estructura de la materia, conociendo ya la masa directamente con mucha precisión de los isótopos de los átomos. Y eso se lo debemos a J.J. Thomson. De sus observaciones se genera un modelo del átomo, una nube difusa de cargas positivas en la cual se mueven electrones o partículas negativas. El modelo del queque de pasa, como se le dio de manera un poco haciendo risa, burlándose un poco de este modelo. En su época, él era de muy mal genio, así que no le caía muy bien esa designación, pero así quedó. Para más penas de este señor, Thomson, llega un joven neozelandés, llega alumno a su laboratorio, y como estudiante, él estaba muy preocupado de las características del modelo de su profesor, era bastante joven, y
pensaba que era insostenible y aprovechó la disponibilidad de compuestos radioactivos que se conocían, el tipo de emisiones que podían, en este caso, una partícula alfa, que es un ion positivo del helio, que tiene 2 neutrones y 2 protones, de una carga positiva más 2, que se emite directamente de uno de los compuestos radioactivos que decaen, y en sus experimentos históricos, colocando en un bloque de plomo este elemento radioactivo, colocó un sistema de detección, una placa fotográfica, un sistema sensible a las partículas cargadas, y antepuso a él una muy fina lámina de oro. Y la hipótesis era, bueno, si esto es el modelo del Quique de Pasas, todas las partículas van a cruzar por esta materia, por esta lámina, y van a acumularse solamente en el centro, frente en una línea recta. Para su sorpresa, y hizo estos experimentos muchas veces porque obviamente provocó un terremoto en ese mundo, en ese momento, era que en una proporción menor, bastante menor, en primer lugar las partículas alfa se desviaban y algunas hasta casi tendían a devolverse. La conclusión de estos experimentos, y es una historia bastante más larga, es que estas partículas tenían que encontrarse con algo de una carga opuesta, una misma carga para ser repelido, una carga positiva, y que debía ser parte del átomo, como un pequeño núcleo, muy pequeño, tan pequeño que solo una fracción bastante menor de todas las partículas podía desviarse. Entonces hay algunas que se desvían y otras que pueden hasta rebotar. Y eso lleva a que Rutherford proponga un modelo planetario. Esta figura ha circulado por muchos años, ya casi un siglo completo. Rechaza el modelo de su maestro, sugirió que el átomo era un pequeño sistema solar con un centro cargado positivamente núcleo rodeado de pocos electrones. Mucho más adelante, el núcleo también se descubre que contiene neutrones que son mucho más pesadas que electrones, son parecidas a los protones. Este modelo planetario, sin embargo, para el propio Rutherford tenía limitaciones. Y, por ejemplo, es muy simple pensar que si las cargas del mismo signo se repelen, ¿cómo los protones del núcleo se mantienen y los electrones de sus órbitas no se repelen entre sí? No podrían ser estables los átomos. Y la realidad es que la gran mayoría de los elementos del sistema periódico son estables. No se transforman, con la excepción de algunos isótopos radioactivos espontáneos. Por lo tanto, la pregunta era, ¿qué estaba ocurriendo a esa escala de dimensiones subatómicas? Tenemos el modelo planetario, pero su propio autor advertía, y en esa discusión intensa que se daba en aquellos años, se veían que tenía limitaciones, justamente partiendo de observaciones, de opiniones muy respetables que se basaban en cosas fundamentales. Las cargas del mismo signo se repelen, y por lo tanto, cómo este constructo, esta construcción de Rutherford puede ser estable. Esa era la pregunta en ese momento. Voy a detenerme aquí un momento para pasar a la siguiente cápsula, donde continuaremos con este desarrollo de la teoría atómica moderna. Para lo que sigue, pueden seguir mirando cuando puedan, capítulo 2 y 7 del libro de Chang. Con vuestro permiso, voy a terminar de compartir esta cápsula, que debiera estar grabada, y voy a sumar. Si hay alguna pregunta en estos momentos, yo con mucho gusto la puedo intentar contestar mientras estoy compartiendo la próxima cápsula. Como les digo, para vuestra tranquilidad, toda esta materia que estamos revisando es un contexto que yo considero esencial en cualquier materia. Cuando ustedes vean fisiología o fisiopatología, conocer la historia de las ideas. La historia de las ideas permiten comprender
no solo cómo la ciencia avanza, como la biomedicina avanza, sino nos permite agitar nuestras neuronas de manera de establecer relaciones, establecer una integración de los conocimientos que es esencial. Toda nuestra formación, desgraciadamente nuestra formación en el colegio, lo que yo viví no se diferencia mucho, hace muchos años no se diferencia mucho de lo que veo ahora. Tengo un nieto, lo ayudé con su química y su física, y no se diferencia mucho de lo que nosotros pasamos. Y no hay un énfasis necesario en la integración de conocimiento. Y eso es lo que ustedes van a tener como una exigencia, integrar en su cabeza varios de estos conceptos y ver cómo encajan con los procesos biológicos, con los procesos bioquímicos y finalmente con la fisiología y la fisiopato. Bueno, me he basado en estas presentaciones en una serie de capítulos gratuitos que se llaman LibreTexts, que están en español, que es una profundización del estudio de la estructura electrónica de átomos y moléculas del profesor Richard Bader, de la Universidad McMaster, fue profesor de química, y estos textos todos los años se van actualizando cada tiempo, y son muy útiles para la docencia y para las personas que deseen profundizar un poco más sobre estos aspectos. Está disponible y obviamente en el sitio, cuando estas cápsulas se suban, ustedes pueden ingresar a todos los enlaces que estamos indicando. Bien, hemos pasado del modelo difuso al modelo planetario que tenía limitaciones. Y esas limitaciones aparecen en un momento crítico de la historia de la ciencia planetaria, que es la revolución conceptual de la física. Todo lo que estábamos viendo hasta el anterior tenía una construcción basada fundamentalmente en experimentos, obviamente en la reflexión y en la generación de teorías e hipótesis sobre el funcionamiento o estructura de la materia. Pero lo que ocurre en la revolución conceptual de la física, que es un término histórico, dado por las personas que hacen historia y filosofía de la ciencia, está construida sobre aportes teóricos, sobre reflexiones que utilizan las herramientas matemáticas para desarrollar modelos físicos de la realidad y hacer predicciones algunas de ellas bastante extraordinarias. Bueno, tenemos varios personajes. Acá, uno, Albert Einstein, personaje seminal en toda esta historia. Él publica muy joven, cuando era un funcionario de la Oficina de Patentes de Zúrich, publica un paper en alemán donde trataba de explicar un fenómeno que ustedes utilizan todo el tiempo. Si me permiten, voy a mostrarles un momento aquí, por favor. Había apagado mi cámara, nuevamente no lo hago. Pero miren, lo que tengo en la mano es algo que ustedes conocen muy bien, ¿no es cierto? Es su teléfono celular. Y ese teléfono celular se basa en el efecto fotoeléctrico. En las cámaras que están en la parte trasera, detrás de ellos, al interior, hay unos sensores, unas pequeñas plaquitas que tienen una serie de pequeños píxeles microscópicos. Son de ciertos metales y compuestos. Un momento, Benjamín, ¿Sí? si tú quieres mostrar el teléfono celular, creo que tienes que dejar de compartir, ¿o no? Perdón, tienes toda la razón, pero no se ve la imagen. No dejar de compartir, bajar la presentación. ¿No me veo directamente mi imagen? No, yo no te veo. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Igual podemos buscarlo, como... Ya. Ustedes me ven con el teléfono en la mano, ¿no es cierto? Sí. Disculpa, Benjamín. Sí. Sí, ya. Gracias, Marcelo, de todas maneras, por tu preocupación. Te agradezco de todas maneras. Miren, esto que está aquí, este aparato, resume alrededor de 8 premios Nobel. Y varios de ellos son de principios del siglo XX. Ojo. Y uno de ellos es la explicación del efecto fotoeléctrico, que es el fenómeno por el cual cuando se hace incidir luz de alguna longitud de onda en algún metal, varios metales tienen esto, se produce
que los electrones del metal que forman la nube alrededor de los núcleos, ¿no es cierto?, son desplazados generando una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica que se genera aquí en el sensor de esta cámara fotográfica que está aquí en este teléfono, la luz es recibida en estos píxeles, y cada píxel recibe un pedazo de la imagen. Cada píxel está unido por un circuito interno impreso microscópico a un procesador, y ese procesador finalmente lo que hace es generar la imagen que tú puedes ver por delante. Si yo conecto la cámara aquí y me hago una selfie, pero ahora va a salir una selfie del computador, a ver si se puede ver de alguna manera, ¿sí? Algo se ve. Instantáneamente, con una gran rapidez, lo que está ocurriendo, que esa camarita, ese sensor, esos píxeles generan corriente eléctrica por efecto fotoeléctrico, el procesador las maneja y las envía a píxeles específicos que ustedes ven aquí en la cámara, reproduciendo la imagen. Incluso si yo me muevo, la imagen se refresca instantáneamente. Ese procesador está tomando cada una de esas emisiones eléctricas del efecto fotoeléctrico, llevándolas ¿a qué? A producir que los elementos fotosensibles de la pantalla emitan luz, píxel por píxel, formando la imagen. Es una maravilla. Lo que pasa es que como esto funciona, y prendemos y sacamos la selfie, no nos damos cuenta qué está por detrás. Entonces no se olviden que si podemos hacer esto hoy día, siglo XXI, es por personas que trabajaron, que son nuestros abuelos, son mis padres o vuestros bisabuelos. Y esa explicación sigue válida hoy en día. Y Einstein, voy a cortar el teléfono, cuando trata de explicar el efecto fotoeléctrico se da cuenta que tiene que hacer una suposición muy importante. Se da cuenta que la energía de la luz viene en paquetes discretos, que está cuantizada, para decir, la luz que llega a un metal no es de una energía continua, sino que solamente está haciendo llegar al metal una determinada energía que ya veremos que depende de la frecuencia, del color que tenga la luz para eso. Esa fue la primera sorpresa, y que esto esté cuantizado, que venga en paquetes, produjo una pequeña perturbación, mucha falta de credibilidad inicialmente. Pero Max Planck, más adelante, tiene que proponer, a raíz de las observaciones, que también la materia está cuantizada, de lo cual ya teníamos una cierta idea, porque eran átomos, ¿no es cierto? Eran partículas, eran electrones. Pero lo que él dice es que los átomos emiten y absorben energía en paquetes discretos. Es decir, la materia también maneja la energía de manera cuantizada. Y es por eso que Niels Bohr va a explicar algo que es el espectro de emisión. Cuando nosotros vemos la imagen acá, lo que estamos viendo son espectros de emisión, vale decir, luz que emiten los elementos que están acá y compuestos orgánicos, que emiten por la estimulación eléctrica que recibieron, y lo emiten en ciertas longitudes de onda. Por lo tanto, no es al azar, los espectros de emisión son discretos. Si ustedes, y lo vamos a mostrar en fotografías más adelante, si piensan en un fuego artificial, explota quizá una luz amarilla, una luz verde preciosa. Esos son espectros de emisión de átomos que son excitados y que emiten la energía extra que reciben por la excitación, la emiten en forma de luz. Luis de Broglie se dio cuenta que todas las radiaciones electromagnéticas, no solo el espectro visible, estaba cuantizado. Y otras ideas que vamos a describir muy brevemente, esto es una sinopsis, tienen que ver con la necesidad de cambiar nuestro modelo, del modelo planetario, a un modelo transitorio que justamente lo generó Niels Bohr, investigador danés, hasta la visión moderna, donde los electrones viven en un espacio donde más bien podemos estimar la probabilidad de encontrarnos, y esos volúmenes alrededor del núcleo, se les dio el nombre de orbitales, tienen distintas formas, distinta orientación,
en el eje de marco de referencia, y hoy en día la visión es una visión más bien probabilística, donde solamente podemos mirar los espacios en los cuales es más probable encontrar un electrón girando alrededor del núcleo. Bueno, en estos 5 minutos he tratado de contarles cuáles son los hitos de la revolución conceptual. Es la visión cuantizada de la energía, de la forma de absorber energía de los átomos, de las radiaciones electromagnéticas, el carácter discreto de los espectros de emisión. Son muchas cosas que hoy revisamos a continuación. Y aquí tienen ustedes ejemplos. Lo estaba justamente dando con, teléfono. Esto es un aviso luminoso, como se les llama, donde vemos estos tubos que están conectados a la electricidad. Y vemos colores que se generan distintos. Y esto corresponde a la excitación de un gas de distintos componentes. Este, por ejemplo, es el neón, un elemento inerte, un gas noble, que justamente emite luz en este rango de los rojos amarillos. Ya mencionamos la historia, ¿no es cierto?, de la cantidad de premios Nobel que están metidos en cualquier teléfono ya así llamado smart, ¿ya? Dudo que sea todo tan smart. Y esta es una visión bastante espectacular de lo que son los espectros de emisión de los átomos. Entonces, estas dos observaciones cruciales, el efecto fotoeléctrico que acabo de describir y los espectros de emisión de los átomos, están en el centro de las observaciones que hicieron tiritar a la física clásica y a la química. Apaguen los micrófonos, un poquito de interferencia. El espectro electromagnético es bastante amplio. Se extiende desde las ondas de radio. Por favor, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Puedes tú cortarlo, tú lo puedes cortar. Ahí está listo. Desde las ondas de radio hasta las microondas que están en el aparato de microondas de vuestra casa. El infrarrojo, que corresponde más bien a lo que uno percibe como calor. Y el espectro visible, que es bastante pequeñito aquí, ¿ya? Es un rincón del espectro electromagnético, esto está en eje logarítmico, por supuesto. El ultravioleta, que es bastante dañino porque tiene más energía. Los rayos X, que se usan en clínica, pero que tienen que ser tratados con mucho cuidado por su alta energía. Y finalmente los rayos gamma, que nos penetran sin piedad y que hay que protegerse básicamente con láminas de plomo. Fíjate, a medida que la frecuencia va aumentando, su energía y la posibilidad de penetración aumenta. ¿De acuerdo? Porque hay una relación donde la constante de proporcionalidad es la velocidad de la luz y donde la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, pero con una constante de proporcionalidad bastante notable, que es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, la frecuencia va aumentando, aquí está medida en hercios. Un hercio es una oscilación por segundo. Las ondas de radio están alrededor de 10.000 hercios, y esto viene subiendo, y aquí estamos entre 10 a la 12 y 10 a la 15, donde está el espectro visible, que somos sensibles, y las frecuencias aumentan muchísimo hacia acá. Entonces, este es el espectro electromagnético, de lo cual nosotros podemos explorar con distintos sensores cada uno de estos. Por ejemplo, en el observatorio ALMA, que queda en Atacama, en el llano del Chajnantor, las antenas, las 64 antenas, son sensibles a las ondas de microondas que vienen del espacio, ¿ya? Por ejemplo, hay otros observatorios que son especialistas en ultravioleta, o en rayos X o en rayos gamma que provienen del espacio interestelar. Bueno, aquí tienen un ejemplo muy importante de cómo hace muchos años que se trataba de explicar cómo la luz solar, que se ve blanca o amarilla, se descompone en colores participantes. Y esta es una observación que acompaña a la humanidad desde sus albores. Y lo que ocurre es que la gota de agua se comporta como un prisma, desvía menos las longitudes de onda hacia el rojo, que son de menor energía, menor frecuencia, y desvía más las longitudes de onda de mayor energía, de mayor frecuencia, el azul y el violeta.
Y ustedes ven aquí que el rojo está afuera y el azul está hacia adentro. Y es un buen ejemplo cuando uno mira sin observar. Una cosa es mirar y otra es observar. De repente uno se da cuenta que aquí hay una relación entre lo que ve con el prisma y lo que ve en el arco iris. El rojo arriba, los azules abajo, que se desvían más. Y eso genera un espectro que en el caso de los elementos del sistema periódico no es un espectro continuo, sino que es un espectro absolutamente discreto. Y esta es la información que lleva a Bohr y a otros a generar esta idea de que en los átomos, los niveles de energía que los átomos y sus electrones especialmente pueden incorporar son discretos. El sodio, si ustedes toman un poquitito de sal común, van a su cocina, prenden el gas y arrojan un poquito de sal, van a ver el desarrollo de unas llamas amarillas muy notable. Y eso corresponde aquí, cuando se excita el átomo de sodio, emite esta luz amarilla. El hidrógeno tiene estas otras emisiones, el helium se conoció en el Sol primero, antes que en la Tierra, el neón, que es un átomo inerte, un elemento inerte, emite hacia el rojo y el amarillo, como vimos, y el mercurio tiene otros. Los verdes provienen del cobre y otros elementos, en el caso de los fuegos artificiales. Estos espectros entregan datos esenciales. ¿Por qué? Porque tú puedes orientar un telescopio hacia estrellas lejanas, utilizar un prisma en un aparato especial, un espectroscopio, y obtener de la información visual que te llega los espectros de los elementos que están en esa estrella, si se estudia el Sol y se estudian las estrellas más lejanas. Son como el código de barra de los elementos. Esa ha sido una de las maneras más prácticas de identificar elementos en minerales en la Tierra. Entonces, estas observaciones espectroscópicas, las obtenidas por Planck, hacen que Niels Bohr asocie los espectros de emisión y la posición de estas líneas de emisión en frecuencias específicas a transiciones de los electrones entre niveles discretos de energía. Y esto es lo esencial de lo que estamos revisando. Cuando tú excitas un átomo, este es el modelo del hidrógeno solamente, muy simple. En el modelo de Niels Bohr, los electrones pueden habitar en un nivel basal, en un nivel excitado o más excitado. ¿De acuerdo? Ya veremos qué significa Cn, es un número cuántico. Cuando tú haces eso y dejas de estimular, como todas las cosas en termodinámica, el electrón trata de volver a su estado basal. Y cuando lo hace, esa energía extra la emite en forma de luz, en forma de un fotón. Pero va a depender de la distancia entre estos niveles de energía, la diferencia energética, de qué frecuencia va a ser este fotón. Si esto es más grande, más alto, el fotón va a ser de mayor energía, de mayor frecuencia. Se va a mover hacia el azul. Si la distancia entre los niveles es más pequeña, el fotón va a ser emitido a causa de la energía que acumuló el átomo y que devuelve al volver el electrón a su estado basal, va a ser de menor energía, por lo tanto, esa frecuencia que emite se va a pasar al rojo, hacia la izquierda del espectro electromagnético, donde hay menor frecuencia. Por lo tanto, dependiendo de las distancias entre estos niveles de energía, vas a tener determinadas emisiones de los distintos átomos. Y esto fue un aporte sensacional, donde los espectros de emisión permitían indagar intimidades de cada átomo, intimidades de cómo se mueven los electrones entre niveles discretos de energía, niveles cuantizados. Yo hasta el día de hoy lo encuentro fantástico. Entonces, las líneas de emisión, resumiendo, las líneas de emisión que vemos en este gráfico para el sodio, el hidrógeno, el magnesio o el neón, que aquí está más extendido también hacia el azul, las líneas de emisión espectroscópicas que ocurren a frecuencias específicas corresponden a transiciones de los electrones entre niveles discretos de energía, las llamadas
transiciones electrónicas. Y en general, la energía de esa transición se puede calcular tomando la frecuencia de la emisión que se puede medir, porque el eje, si fijas acá, aquí está un eje horizontal, que en este caso está la longitud de onda, pero eso ustedes saben que se transforma tranquilamente en frecuencia. Esa frecuencia se multiplica por una constante, que es la constante de Planck, que es un número con decimales, etc. Y ese producto te da la energía, en unidades que pueden ser erios o pueden ser calorías o electronvolts, que se utilizan más en este ámbito. Es decir, la frecuencia está directamente relacionada con la energía, pero como las frecuencias son discretas, las energías también son discretas. Y el átomo, los electrones, habitan en niveles de energía cuantizados. En este contexto de ideas, este modelo de Niels Bohr incluye las ideas de cuantos, de espectro de emisión, de absorción, y la naturaleza del efecto fotoeléctrico. Y su primera idea era que el átomo podía ocupar ciertas órbitas a una distancia fija del núcleo, cada órbita correspondiendo a una energía específica. Sin embargo, esto también tenía limitaciones. Volvamos un momento al efecto fotoeléctrico, que ya expliqué, lo aprovechas todos los días. El efecto fotoeléctrico se observa cuando ciertos metales, al ser iluminados, producen una eyección de electrones generando una corriente eléctrica. Einstein logró explicar este efecto, generó una nueva concepción sobre la interacción entre la luz o los electrones y recibió el Premio Nobel de Física por esto y no por la teoría de la relatividad en 1923. Fue difícil aceptación. La energía de la luz está cuantizada. Aquí tienen el sensor en una cámara grande, una cámara profesional. Aquí hay otras vistas de los sensores. Esto es un marco muy hermoso con píxeles microscópicos que están unidos al resto del procesador para generar la imagen posterior o grabarla en una memoria. Muy bien, resumiendo entonces, la explicación del efecto fotoeléctrico por Einstein requería que la energía de la luz estuviera cuantizada, es decir, que se transmitiera en paquetes, comportándose como una partícula. Este concepto de que la luz es una partícula no fue rápidamente aceptado. La teoría electromagnética en boga del profesor Maxwell, la luz como una onda, ya explicaba con éxito numerosas observaciones como refracción e interferencia. El propio Planck estaba escéptico de considerar esto, y por eso que se demoró Einstein que su efecto fotoeléctrico, que se basaba en una concepción de la luz como una partícula, fuera aceptado. Pero eso fue avanzando, porque el propio Planck descubrió limitaciones a la teoría clásica de Maxwell y tuvo que invocar una idea no intuitiva que se basa en lo que acabamos de mirar sobre los espectros de emisión, que la materia absorbe y emite energía solamente en paquetes discretos. Y esos cuantos aparecían en múltiples de energía igual constante de Planck por frecuencia. Y esos múltiplos se debían discretos, era que a las frecuencias que se observaban eran algunas nomás, como ustedes pueden recordar, para el sodio o para el helio. Entonces, esta idea, que ya la hemos visto desde el punto de vista de los electrones, pero que es más general, que los átomos emiten y absorben energía en paquetes discretos, es lo que hizo el centro de la revolución en toda la ciencia y obligó un cambio radical en la manera de pensar las propiedades de la materia a escala atómica y subatómica. Por eso, el efecto fotoeléctrico y, por otra parte, la observación de los espectros discretos apoyó esta suposición clave que existiría una relación cuantitativa entre longitud de onda, frecuencia de emisión y su energía. Y esto no era intuitivo, no se podía, por cómo esta ecuación tan simple podía dar cuenta de esta situación. Y de Broglie, Louis de Broglie, un científico francés muy notable, que también gana un Nobel, jugó la relación de Max Planck entre energía y frecuencia, la relación que ya se sabía, que frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales, y la ecuación de Einstein de energía y masa,
donde energía es igual a m por c al cuadrado. Y derivó una relación donde se puede calcular la longitud de onda de cualquier partícula, sea una pelota de fútbol, sea un ser humano, o sea un electrón. Obviamente, lambda, que es la longitud de onda, es la constante de Planck dividida por dos factores, la masa de la partícula y la velocidad de la luz. Obviamente, si la masa es muy grande, esto es un número muy grande y la longitud de onda es chiquitísima, extraordinariamente pequeña y la frecuencia sería infinita. Pero a nivel de partículas subatómicas, esto genera valores bastante razonables y que caen dentro del espectro electromagnético conocido. La constante de Planck está aquí en Joule segundo y C la constante, la velocidad de la luz en el vacío. Lo que hace Louis de Broglie es cementar un concepto muy difícil de visualizar, que es que estas partículas subatómicas tienen propiedades de partículas. Si ustedes ven que cuando se lanza una partícula alfa puede rebotar en un núcleo, los electrones también pueden rebotar o toparse con otra, pero también tienen propiedades de onda. Este concepto de dualidad de onda-partícula, que es difícil de visualizar, está en la base del modelo actual de la estructura electrónica del átomo. El hecho experimental es que estas emisiones presentan en distintos experimentos propiedades de partícula y propiedades de onda. Déjenme ver cómo estamos aquí. Sí. Voy a hacer una pequeña pausa en estos momentos, si me permiten. En esta, si puedes suspender por un minuto la grabación, estimado Marcelo. Necesito... Ya estoy de vuelta, Marcelo, si puedes continuar con la grabación, por favor. Vayan pensando preguntas, estimados estudiantes, en cualquier momento, cuando vayamos avanzando en esto. Todas las dudas, podemos, algunas de ellas, responderlas acá. El tiempo de esta clase está dentro de los horarios comprometidos, así que pueden ustedes pensar sus preguntas más adelante o enviarlas al chat y Marcelo me las puede leer para irlas contestando posteriormente. Bien, volviendo entonces a la revisión. Si volvemos un momento a la estructura electrónica del átomo de acuerdo a Bohr. Benjamín, hay un alumno que pregunta por la dualidad onda-partícula.
que parece que no la captó bien. Prefiero responderlo, sí, le agradezco, pero prefiero responderlo más al final eso, porque necesitamos avanzar en esta parte de acá para Ok, poder... ok. ¿Ya? Gracias. Bueno, revisando, la estructura electrónica del átomo según el modelo de Bohr, sin duda logra explicar propiedades fundamentales. Los espectros de los átomos más simples se pueden explicar por series que tienen un correlato matemático. La serie, por ejemplo, la serie de Balmer corresponde a ciertas transiciones. Pero una falla fundamental es que ese modelo tenía algo de clásico, de la mecánica clásica, tratando de definir al mismo tiempo la posición del electrón en una órbita definida y su energía o su energía entre dos órbitas. Fue posible, con los experimentos de espectros de emisión, determinar con precisión la energía del electrón y entre qué niveles transitaba. Pero lo que no es posible hacer es determinar dónde está o estará ese electrón precisamente. Ese intento razonable en el mundo macroscópico no se puede concretar al nivel atómico. Y la razón de eso es que para explorar la posición de un electrón hay que, comillas, iluminarlo con otra partícula, que será de un tamaño y energía similares a los observables. Esa interacción perturbará la posición inicial que se desea determinar. Y quiero hacer una analogía. Imagínense una mesa de billar, una bola blanca y tenemos varias bolas de colores, pero apagamos la luz. Entonces, lanzamos la bola blanca a ciegas y probablemente de repente vamos a sentir que choca con otra bola de billar. Ah, la encontramos, decimos. Pero si prendemos la luz, vamos a ver que vamos a encontrar a la bola blanca en una posición y la bola de otro color en otra. Pero su posición inicial ya cambió. Cambió porque el sensor que estoy usando es arrojarle a ciegas una bola blanca. La bola blanca choca, rebotan y ambas se mueven en distintas direcciones. Por lo tanto, la posición inicial de esa bola de color no la puedo conocer, solo puedo conocer cuál es su posición final. Algo parecido ocurre cuando tú tratas de estimar tanto entre qué niveles se mueve un electrón y dónde está. Además, se mueve a alta velocidad, alrededor del núcleo. Por lo tanto, hay una incertidumbre. Puedes mirar experimentalmente los niveles en los cuales se mueve el electrón y lo puedes determinar a través de su espectro de emisión del átomo, pero no puedes saber dónde está. Bernard Heisenberg describió esta dificultad y posteriormente fue nombrado esta dificultad, esta incertidumbre, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que siempre que tú tengas un producto de la posición y la masa por velocidad, que es una expresión del momento o energía que lleva la partícula, este producto no va a poder determinarse por debajo de un cierto valor y siempre va a haber una incertidumbre en su posición o una incertidumbre en el momento, en el producto masa por velocidad. Y tiene un valor constante de Planck dividido por 4pi en esto que estamos acá. ¿Ya? Si tú conocieras perfectamente la posición, vas a tener un componente de momento que no conoces. No vas a poder superar este límite. Si supiéramos exactamente dónde está, no sabríamos nada de su velocidad ni hacia dónde va. Esto quiere decir que, dadas las características subatómicas, no es posible saber, por ejemplo, dónde va un electrón sin perder la información sobre el momento que tiene, el producto de masa por velocidad. Entonces, es tan difícil, tan complejo poder traspasar esta barrera entre este modelo de órbitas como satélites alrededor de un planeta, cómodo de imaginar, que propuso Bohr y que explicó cosas fundamentales, sin duda, ¿qué es lo que hace que investigadores muy notables, como Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg hacia el año 25, formulan una teoría general de la mecánica cuántica aplicada a esta estructura electrónica?
se basaron en la explicación que se conocían del efecto fotoeléctrico y los espectros de emisión que requerían conceptos revolucionarios en aquellos años, que energía y momento estaban cuantizados, que el momento, masa por velocidad y la longitud de onda, están relacionadas de esta manera, P igual h por lambda, es otra forma de expresar la ecuación anterior, constante de Planck. Pero se dieron cuenta que dada esta incertidumbre, no podrían estar generando un tratamiento matemático que dijera exactamente cuál es el momento y cuál es la posición de los electrones. Y por eso generan una visión actual de la estructura electrónica de los átomos, en los cuales la ubicación de los electrones es en espacios, en volúmenes en los cuales ellos tienen una probabilidad de moverse. Y esos volúmenes del espacio alrededor del núcleo se denominan hoy en día orbitales. Voy a parar de compartir esta presentación para seguir con la última cápsula y estamos bien de tiempo. Un segundo. Bien, voy a pasar al modo presentación de la última cápsula de esta primera clase. Me vino a ver mi gata aquí, así que parece que necesita algo. Antes de avanzar con lo que acabamos de ver, quiero darles una primicia, algunos probablemente la conocen. Para todo el que tenga alguna dificultad con el idioma inglés, yo les sugiero que vayan a DeepL.com, que es un traductor basado en inteligencia artificial. No necesitan bajarlo, lo pueden bajar. También se puede usar en el teléfono. Cuando ustedes lo activan, aparecen dos ventanas. A la izquierda, ustedes pueden hacer copy-paste de un texto en inglés y elegir en la pantalla del lado el idioma. Aquí aparecen varios idiomas, desde el húngaro, chino, alemán, inglés, en versión americana e inglesa, etc. Y son bastante fiel, mucho mejor que el Google, que produce cosas bastante extrañas. Es muy inteligente, entre comillas. Entonces, si alguien un texto, una expresión que ustedes no conozcan, la pueden llegar copy-paste acá, y en la versión gratuita tú puedes poner una página completa de un texto, 3.000 palabras, sin problema. En la versión pagada, que no es muy cara, permite otras cosas interesantes, incluso si puedes traducir de manera coloquial al inglés o puedes traducir de manera formal al inglés. Muy interesante. Bueno, vamos a ver entonces la visión actual, para el cual ustedes pueden revisar el capítulo 7 de las distintas ediciones del libro de Chant. Vamos a llegar a esta visión moderna. Entonces, Schrödinger y Max Born fueron las personas que desarrollaron finalmente una formulación matemática donde describe no la posición, sino la distribución de los electrones alrededor de cada átomo como una onda, con las propiedades de onda. Es una partícula con propiedades de onda, tiene un carácter dual. Y contestando previamente a tu compañero que preguntaba sobre esta idea dual, lo que obliga a pensar en esta dualidad son los resultados experimentales. Primero, la luz presenta fenómenos de interferencia que son fácilmente explicables con un modelo de ondas. Pero el efecto fotoeléctrico exige que la iluminación, la luz que llega a un metal, y las propiedades que observa, donde la posibilidad de generar corriente eléctrica en un metal determinado depende de la longitud de onda, vale decir, de la energía, y de algunos valores de energía, eso implica que la energía de la luz o de las radiaciones en general es discreta. Son algunos los valores a los cuales accede durante su vida. Tiene ciertos
valores de energía. Por eso se habla que está cuantizada. Y hay otros experimentos que hacen que la luz se ilumine, se vea como partícula. Ahora, hay videos bien espectaculares en YouTube con cámaras ultra rápidas donde hasta se supone que se pueden visualizar los fotones o grupos de fotones. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque este mundo de la mecánica cuántica, que daría un lugar a un curso anual de química cuántica, como se hace en otros lugares, se basa en un esfuerzo por describir el conjunto de propiedades de la luz. Y el conjunto de propiedades, nos guste o no, es una mezcla. Se comporta como onda, se comportan como partícula. Y los electrones también pueden ser descritos como una estructura con propiedades de onda y obviamente como partícula, como lo muestran los resultados iniciales de Thomson, cuando él puede lanzar partículas a una placa sensible. ¿Correcto? Entonces, lo que trata de explicar esta visión dual es respetar las propiedades aparentemente contradictorias de estas partículas subatómicas y de la luz y de la energía. Esta ecuación, que es enorme, se puede simbolizar en dos maneras, que la distribución de las energías corresponde a un operador que permite relacionar con parámetros muy específicos y describir cada electrón con esta función de onda, donde en esta formulación matemática se describe la energía del electrón y la probabilidad de encontrarle una región del espacio, que vamos a llamar orbitales. Los orbitales provienen de esta ecuación. Los orbitales son justamente la expresión de esta función de onda al cuadrado. Eso es una derivación matemática en la cual no vamos a entrar. Y eso da lugar, es equivalente a la probabilidad, una función de probabilidad de encontrar el electrón en ese espacio. Y la belleza de la ecuación de Schrödinger es que permite que cada electrón en un átomo pueda ser descrito por 4 números, que son factores en la ecuación de descripción. Si queremos describir el electrón 1, S1 del hidrógeno, va a tener sus números cuánticos y va a ser, es el root de ese electrón. Y ya veremos cómo cada electrón en cada capa, en cada orbital, tiene distintos valores y no se pueden repetir. Estos números cuánticos no se pueden repetir, son unívocos para cada electrón en un átomo. ¿De acuerdo? Y los números cuánticos son 4. El principal, o n, que tiene que ver con la energía. Si pensamos en Bohr, ¿cuál de los circulitos de órbita son? ¿La más cercana al núcleo o la más lejana? El nivel de energía, n. El momento angular tiene que ver con la forma. El momento angular, esas formas son pocas, o son esféricas estos volúmenes donde se encuentra el orbital, lo que es el orbital, o puede tener forma de 2 lóbulos, como son los orbitales P, o los D y los F también, son lóbulos más complicados. El número cuántico magnético, tiene que ver con la orientación de estos lóbulos. En el caso de los orbitales P, como veremos, pueden estar dirigidos a los 3 ejes del sistema de coordenadas, X, Y o Z, M, ¿cierto? Y finalmente, cada electrón puede responder frente a un campo magnético externo con un spin diferente. El spin es una propiedad que se pudo obtener experimentalmente cuando se someten átomos a campo magnético fuerte. Y ahí se observan cambios de energía asociados a este cambio de spin del electrón, que es más un medio menos un medio. La belleza de esta ecuación es que permite describir a cada electrón en su orbital con un root formado por el número cuántico principal n, nivel de energía, el momento angular L, su forma, esférica o en lóbulos, su número cuántico magnético, la orientación de estos lóbulos en el espacio, obviamente los S son esféricos, la misma cosa, y el spin del electrón S. Por eso que podemos enseñar esto, porque si hiciéramos esta descripción de la ecuación de Schrödinger nos pasaríamos un semestre en él.
en un curso de química para otra carrera, ¿ya? Y física. Los orbitales tipo S son esféricos. Es decir, el espacio con el cual discurren el electrón, los electrones en los orbitales, que pueden ser hasta 2 por orbital, acuérdense de eso, además hay que verlo dependiendo del número cuántico, tienen esta forma esférica. Entonces el orbital más de menor energía está más cerca más estable, está más cerca del núcleo, el 2s está por fuera, el 3s está más afuera y el 4s aún más afuera. Esa es la visión moderna de esto. Estas estructuras las saco de ese sitio web, que son ayudas para la enseñanza del profesor Schaller, Universidad Norteamericana, que están disponibles de manera gratuita, y siempre que uno debe mencionar la fuente de los materiales que usa. Siempre hay que dar crédito a las personas que hicieron el trabajo de esto. Eso no se lo olviden nunca. No hagan nunca copy-paste sin mencionar de dónde sacaron las cosas, porque hoy día hay software para detectar el copy-paste. Además, que uno lo debe hacer por convicción. Los orbitales P, de tipo P, son esta fórmula lobular que puede dirigirse a los 3 ejes del marco de referencia, X, Y, Z. La distribución dice que la mayor densidad electrónica está hacia las afueras y que hay una especie de nodo en la cual el electrón no tiene mucha posibilidad de habitar mientras circula de un lado al otro. También esta figura viene de la misma fuente. Y los orbitales D son bastante más complicados. Son 4 lóbulos que también se orientan en el plano y hay algunas combinaciones un poquito más complicadas, las cuales no entraremos. Ahora, los números asociados a esto, bueno, los n son números enteros y los valores del número cuántico L es siempre n-1, 0 o n-1, y los m pueden ser positivos y negativos. Pero lo principal, quedémonos con la forma para construir. El 1s es esférico, el 2s es más afuera, y los 2p son 3 orbitales diferentes con diferentes orientaciones en el espacio, pero ellos tienen la misma energía. ¿Cuántos electrones pueden estar en cada orbital? 2, como veremos a continuación, siempre que tengan el spin opuesto, o sea, antiparalelo. 8:30, 9:30. Sí, estamos bien de tiempo. Ahora, esto, estimados alumnas y alumnos, esto corresponde a la realidad hoy en día. Y es posible con un instrumento muy lindo que se llama microscopio de fuerza atómica, a los cuales hay un par en la Facultad de Ciencias Químicas, ahí en la calle Olivos, que es al lado nuestro, donde hay 2 investigadores muy jóvenes, muy notables, que están haciendo uso muy lindo de esta herramienta preciosa. El microscopio de fuerza atómica es básicamente una punta de plata que termina en un átomo de plata y que puede movilizarse con un aparato electrónico con mucha precisión sobre una placa pequeñita, que es una película aislante, de un film aislante, sobre el cual uno puede depositar objetos. Uno puede depositar, qué sé yo, cristales, puede depositar fósiles microscópicos de sílice, o puede depositar moléculas. Y en este trabajo del 2012 lo menciona porque es la primera vez que se toma una imagen de la distribución de carga dentro de una sola molécula. En la ftalocianina, un colorante que es plano, pero tiene algunas diferencias. Aquí está su estructura colocada sobre un dibujo. Y lo que hace el microscopio de fuerza atómica es que recorre a distancia muy, muy pequeña entre su punta, que se supone que es un único átomo de plata, como sensor, recorre en las 2 dimensiones este plano, va y vuelve haciendo un rastreo, y va generando un mapa que resulta de interacciones entre esa punta atómica y la superficie de la molécula. Se produce ahí en la cercanía una mayor o menor corriente eléctrica, una mayor o menor diferencia de potencial, y eso es lo que finalmente el computador grafica en 2 dimensiones. El resultado de hacer ese recorrido con el microscopio de fuerza atómica, como les digo, esto se usa ahí al otro lado de la calle, por investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, va generando un mapa
de la distribución de carga. Los colores aquí son artificiales, son colores para clarificar. Y después de hacer varias mediciones y hacer un promedio, se observa esta distribución de carga asimétrica dentro de la molécula, ¿ya? Eso indica que la molécula tiene ciertas asimetrías en su distribución de carga. La carga está más concentrada hacia el centro de la molécula, deben ser los átomos, hay una explicación para ello, no es el momento de ir a más detalle. Pero este tipo de cosas que estamos viendo corresponden allá a fenómenos y a mediciones que se pueden acercar a una visión microscópica, ultramicroscópica de las estructuras a nivel molecular y atómico. La visualización de átomos únicos ya no es una novedad, es posible hacerlo. Bueno, déjenme revisar cómo vamos de hora. Empezamos a las 8:30, a las 10, sí. Sí, estamos bastante a tiempo. Nos vamos a concentrar en la estructura electrónica de los átomos de importancia biológica. Y ustedes pueden haber visto en el liceo cómo estos orbitales se van llenando paulatinamente siguiendo ciertas reglas. Y cada vez que aumenta un protón en el número atómico, aumenta un electrón, ¿ya? Principio de construcción que se llama. Pero la manera en que se van llenando ya para los átomos más complejos los distintos orbitales disponibles tiene otras reglas adicionales que veremos a continuación. En el átomo de hidrógeno es solo un electrón y su designación va a ser 1s1, es decir, el número cuántico principal es 1, el de la energía. Es un orbital de tipo S, esférico, y hay un electrón en él. Normalmente ese 1 se elimina. El helio, que está al otro lado de la tabla periódica, que tiene 2, es 2 electrones al 1s, y eso se denota, se escribe como 1s2. 1 número cuántico principal, s2. El litio tiene 3, por lo tanto, una cosa muy importante, en cada orbital solo caben 2 electrones siempre que tengan el spin opuesto. El siguiente electrón debe estar en un orbital S más externo, de mayor energía. Número cuántico principal, 2 con 1. El berilio tiene 2, por lo tanto pueden ir 2s2. Pero cuando ya estoy en el boro, ya no me caben más electrones y debo hacer uso de los orbitales p que tienen una energía superior, y ocupo el primero, el 2px puede ser convencionalmente con un electrón, y si me paso al carbono, que es tan importante, el siguiente electrón no va a ir directamente al 2px, sino que va a ir al 2pi. Tienen la misma energía, pero están en orientaciones distintas, y como son electrones se repelen, entonces tratan de ubicarse de la manera más separada posible. El nitrógeno, otro elemento fundamental, tiene un tercer electrón, que nuevamente no puede ocupar los orbitales px y pi, va a tratar de alejarse lo más posible y va a ocupar el pz, por lo tanto se llega a una configuración 1s2, número cuántico principal 1, 2 electrones, 2s2, número cuántico principal 2, 2 electrones, y 2p3, que significa número cuántico principal 2, pero 3 electrones ocupando los 3. Cuando voy al oxígeno ya me encuentro con un problema. Tengo un electrón más. ¿Dónde va a ir a dar? No es tan difícil. Puede ir a cualquiera de ellos, pero con el spin antiparalelo. Y así para el flúor, puede estar aquí. Ni un problema en meterlo aquí en el 2pi antiparalelo. Y el neón finalmente puede llenar sus capas. Por eso se habla de la regla del octeto, por ahí, una regla interesante de aplicación válida, pero no general, pero es válida. Entonces, ¿cuáles son los principios para esto? Ya lo hemos descrito y lo repito acá. Primero, que los electrones, cuando se va construyendo esto, llegan al nivel mínimo de energía posible, el principio de mínima energía. El principio de exclusión de Pauli indica que el orbital puede tener 2 electrones, pero su spin tiene que ser
antiparalelos. Por ejemplo, 1s2 así, 1s2 acá o 1s2 aquí. En el helio lo que funciona solamente es esta versión, todos los pines antiparalelos. Estos no son del átomo en estado basal. Pueden estar en esta configuración, pero es una configuración inestable y normalmente lo que hace el helio es vivir con el 1s2 con sus electrones antiparalelos. El principio de Hund es lo que decía yo cuando al llenar los orbitales p, ellos se ocupan los más lejanos posibles, un lóbulo en X, un lóbulo en Y y un lóbulo en Z, no juntos. Eso va a ser lo más apropiado. Por ejemplo, el carbono, los electrones que llegan se van a ubicar contiguamente en los PXY, PXX, P sub X y P sub Y, disculpen, y en el nitrógeno los tres van a estar desapareados. Es lo más estable. Son principios que vienen de la observación experimental y que se fueron construyendo. Por ejemplo, el cloro tiene 17 electrones. Y ya sabemos que la distribución en general aproximada de las energías, una escala relativa, 1s abajo, 2s un poco más arriba, 2p bien cerca, 3s un poco más lejos, 3p más cerca, 4s, y fíjate aquí se pasa al 3d, y por ahí el 4p está un poco más arriba que el 3d, 5s, 4d, 5p, etc. Nosotros nos vamos a mover aquí abajo. Y fíjate cómo se llenan. 2 en 1s, 2 en 2s antiparalelos. Aquí tienes 2, 4, 6 en los 2p, x, y, z. 2 en 4s. Y aquí tienes los que faltan, que son 2 antiparalelos en un 2px, en un 3px, 2 antiparalelos en un 3px, y 1, el último, guachito, en uno de los p. Y aquí, interesante que este electrón solito está indicando, ya al conocer esto uno se puede imaginar cuál es el electrón que va a jugar aquí, aunque tiene varias posibilidades, en las ecuaciones, en las reacciones más comunes del cloro, de los halógenos. Resumiendo entonces, los niveles de energía de los orbitales son todos muy aproximados y el orden de llenado de subniveles sigue esta regla, pero nosotros nos vamos a mover en los átomos más iniciales, que son los de importancia biológica. No tenemos que complicarnos con los 6, los 5 y los P. Eso es para otro curso. La configuración electrónica de los átomos de importancia biológica ya las tenemos aquí, y son estas estructuras las que nos permiten explicar o incluso predecir propiedades de los elementos. Y estas propiedades que se repiten, que son periódicas, las vamos a examinar en la próxima clase de tabla periódica. Pero podemos adelantar algo. Ustedes vieron en el colegio esto que elementos eran diamagnéticos o paramagnéticos, que respondían frente a un campo magnético de manera distinta. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes, a ver si me pueden contestar, vamos a partir por los diamagnéticos. A ver si alguien puede recordar qué es paramagnético y diamagnético, que levante la manito. ¿Tiene la palabra? A ver. ¿Están muy tímidos? Bien, cualquiera de ustedes identifica, me dicen su nombre nomás. Creo que son los diamagnéticos los que tienen los suborbitales, como los niveles SP, pero llenos. Llenos, ¿ya? Diamagnético. Ahora, esos elementos que tú dices, ¿son atraídos por un campo magnético o son insensibles? Deberían ser insensibles, ¿no? Muy bien. Justamente, el neón tiene sus orbitales ya completos y el berilio también. El berilio es un alcalino terro, ¿no es cierto?, que puede reaccionar perfectamente, pero tiene justamente
sus capas completas, no tiene electrones desapareados. Entonces, ¿qué nos permite predecir? El conocer la estructura electrónica nos permite distinguir nada menos, al mirar la tabla, predecir estos átomos, y lo puedes seguir para toda la tabla periódica, estos van a ser diamagnéticos y estos sí van a tener susceptibilidad magnética. Y sus compuestos, sus sales, van a también tener, no solo el metal puro es atraído por un imán, sino que sus compuestos pueden entregarles una propiedad paramagnética. Entonces ahí tienes una primera predicción de propiedades que no lo podrías explicar fácilmente con otro modelo, con otra visión que no fuera el de la estructura. Gracias, Sebastián. Lo otro que vamos a volver, y aquí estamos terminando esta primera clase y vamos a hacer una pausa, vamos a referirnos a la tabla periódica, el famoso efecto de apantallamiento, que va a explicar periodicidades de los elementos. Y eso lo vamos a dedicar un tiempo a dar el fundamento en la siguiente clase. Lo esencial que ustedes recuerden es lo siguiente. En un átomo estable hay dos tipos de fuerza. La fuerza atractiva entre protones y electrones y las fuerzas repulsivas entre los electrones. El núcleo que está al centro aquí atrae a todos los electrones y mantiene la cosa en orden. Pero los electrones que están más lejos en átomos más grandes que tienen más orbitales S internos, esos electrones no son atraídos tan fuertemente por el núcleo porque sus socios, que están en los orbitales internos, los repelen. Entonces, la capacidad atractiva del núcleo es más fuerte sobre los electrones externos en este tipo de átomos, donde solamente son los átomos, el nivel 1s más interno, por lo tanto el núcleo ejerce una fuerza atractiva importante, pero si te vas aumentando el número atómico y aparecen más orbitales S, el núcleo no se la puede para atraerlos bien. Entonces, ese efecto de interferencia por repulsión, que es el efecto de apantallamiento, puede explicar periodicidades de las propiedades de los elementos en la tabla periódica. Y a eso nos vamos a referir en la próxima clase. Mira, hemos usado el horario, teníamos que terminar a las 10 en punto en esto aparentemente, ¿sí? Son las 10:09. Marcelo, yo te pediría ahora si hacemos una pausa, si hay preguntas, por supuesto, encantado de contestarlas, pero hagamos una pausa para ir a la próxima clase, que la vamos a completar incluso en menos del periodo que está asignado ahí. Vamos a salir un poquito más temprano, salvo que haya preguntas interesantes como en la sesión de ayer. Así que, feliz yo si hay alguna pregunta, estimadas alumnas, estimados alumnos. Déjame mirar Hay un chat. el chat.